Rafita. Espero que estén muy bien, gente. Hoy venimos con la guía sobre el Astrocetus, que sería la ballena espacial. Este animal no lo conozco tanto, pero vamos a traerle una guía lo más completa posible. La comida favorita del Astrocetus vendría siendo el kibble extraordinario, seguido de la carne de cordero cocinada, la carne prime cocinada, la carne de pescado prime cruda y la carne cruda. Estas son las zonas de respawn del Astrocetus, es full zona lunar, tanto en Génesis 1 como en Génesis 2. Materiales que vamos a necesitar relacionados con el tameo sería un deslizador T, que sería una navecita para poder movernos en el espacio. Recuerden que esto se craftea en un replicador T. Este deslizador va a necesitar elemento como combustible. Luego de eso también necesitaríamos un cañón con munición. Si pueden llevar más de un cañón por si acaso se nos rompe alguno, mejor. Con 4 cañonazos a la cabeza vamos a poder dormir a un Astrocetus nivel 150. En el bioma lunar, tanto de día como de noche, va a haber radiación. Esta radiación puede que sea un poquito más continua de día. Sin embargo, si vamos de día, solo vamos a tener que preocuparnos por esta. Algo que se puede solucionar poniéndose un traje aislante, que aunque no nos quite los efectos, nos va a evitar perder vida. Sin embargo, si vamos de noche, vamos a tener que seguir preocupándonos por la radiación, aunque tan solo en algunos puntos. Pero además vamos a tener que llevar un traje completo de pelaje y hasta sopa curry para contrarrestar el frío, ya que de noche en el bioma lunar hace un frío increíble. Observen que de noche el frío es tan fuerte que tengo que tomarme una sopa curry teniendo mi traje de pelaje completo para disminuir ese frío un poco al punto que no me quite vida. No olviden colocarle el elemento que en este caso sería el combustible de nuestra nave. Para arrancarla simplemente hay que darle al espacio, mismo botón que se utiliza para ascender. Con la tecla C también podemos descender. Para aterrizar solamente hay que buscar una zona buena e irnos a la rueda de opciones en la nave y darle donde dice aterrizar. Vamos a equipar nuestra nave con un cañón, no sin antes colocar un cimiento en donde colocar este cañón para evitar golpear nuestra propia nave. No olviden cargar su cañón antes de irnos a buscar a nuestro Astrocetus. Una vez veamos a nuestra ballena voladora, lo que vamos a hacer es acercarnos hasta el punto de poder dispararle con una ballesta, con un rifle o con cualquier cosa para llamarle la atención. Observen cómo me toca de un momento a otro cambiar de traje de pelaje a traje aislante para evitar la radiación. Vamos a utilizar un rifle o cualquier arma a distancia que ustedes deseen utilizar para llamar la atención del Astrocetus disparándole. Una vez en camino hacia nosotros el Astrocetus, nos prepararíamos para meterle un cañonazo en la cabeza. Recomendable no saltar, acuérdense que están en el espacio y hay muy poca gravedad. Cuando la cabeza del Astrocetus se encuentre alineada con nuestro cañón, dispararíamos para meterle un cañonazo justo en la cabeza. Si le dimos correctamente, solo le haremos 450 de daño. En cambio, si fallamos, vamos a infligirle más daño. Una vez le hayamos metido los cañonazos suficientes y esté inconsciente, pues simplemente tocaría alimentarla. Un Astrocetus nivel 150 en un server de tameo por 1, alimentándolo con Extraordinary Kibble, tomaría más o menos 1 hora y 17 minutos y 0 narcóticos. Con carne de cordero también sería un buen tameo con buena efectividad y sin utilizar ni un solo narcótico. Otro método sería llamar la atención de nuestro Astrocetus cerca de alguna zona en donde haya suelo, desplegar a nuestro mech teniendo su accesorio de cañón equipado junto con su munición y meterle un solo tiro a nuestra ballena voladora para dejarla inconsciente. Esto tendría el riesgo de que el daño de salpicadura no solo le pegue a la cabeza sino también en el cuerpo y disminuya su efectividad. La montura del Astrocetus es una montura tech que se debe craftear en la impresora tech. Con todas las tecnologías que esta tiene siendo tech, parece ser que tiene una silla no más cómoda que mi silla de oficina. También podemos ver que aparte del conductor, esta silla tiene 3 asientos que además tienen torretas incluidas. En su clic izquierdo o ataque primario tiene un super mordisco, pero bueno, aunque su mandíbula es enormemente grande, no produce tanto daño. En su clic derecho o ataque secundario tiene un coletazo que se puede cambiar de dirección. Va a tirar ese coletazo en la dirección que estemos apuntando, a la izquierda, a la derecha o hacia abajo. Creo que ya se dieron cuenta que nuestra ballena voladora no es tan rápida. Sin embargo, eso lo compensa con su habilidad de teletransportación que se activa dándole una vez al espacio para que nos aparezca el cursor y podamos apuntar hacia donde queremos ir. Una vez tengamos claro y fijado el punto al que queremos ir, le daríamos al clic izquierdo o botón de ataque primario.
Esta barrita sería el tiempo de espera para volver a utilizar la teletransportación, y mientras esta otra esté en verde vamos a poder seguir utilizándola después que cargue el tiempo de espera. Una vez se ponga en rojo tendremos que esperar a que esté en verde para seguir utilizando la teletransportación. Cada barrita amarilla representa una bomba para utilizar en el bombardero, y esta se recarga dándole ambergris a nuestro Astro Cetus. Cuando tengan el inventario ambergris van a notar que cada barrita amarilla se va a ir llenando poco a poco. Por cada ambergris llenará una barrita entera. Teniendo todas nuestras bombas cargadas podremos darle a la tecla C para bajar al área de bombardeo. Estando ahí le daremos al clic izquierdo para dejar semejante bomba que hace un daño muy grande. Para conseguir el ambergris hay que viajar al bioma lunar y farmear aquellas piedras que tienen como franjas verdes. Estas son bien brillantes, así que las vamos a diferenciar fácilmente. Inclusive también nos dan hasta fragmento de elemento. ¿Se acuerdan de los asientos de pasajero con torretas instaladas que les mencioné al principio? Estas utilizan elemento como munición y pueden hacerle daño hasta estructuras tech. Estando subido arriba de alguna de ellas, simplemente hay que darle al clic izquierdo para disparar. El bombardeo del que les hablé al principio también le inflige daño a todo tipo de estructuras. Lo más curioso de esto es que tanto los cañones como el bombardero le infligen más daño a estructuras tech. Otra cosa muy curiosa de esta ballena sería que en servidores PvP se utiliza para traspasar estructuras y terminar dentro de bases enemigas para así raidear. El Astro Cetus es un animal que no conozco mucho, pero aquí tienen su guía lo más completo posible, gente. Espero que les haya sido de utilidad y nos veremos en la próxima. Muchas bendiciones.